Brianne nació el 29 de marzo de 1988 en la ciudad de Reno, Nevada. Vivía ahí con sus padres y su hermano menor. Sin embargo, cuando tenía apenas 6 años, su padre murió de manera repentina. Esta tragedia golpeó con fuerza a la familia, pero en lugar de alejarla, la unió profundamente con su madre. Brianne se volvió su apoyo constante, ayudándola en todo lo posible. Además, en esos años compartieron una gran pasión: viajar. Juntas recorrieron buena parte de Europa, conocieron Japón e incluso Brianne vivió un año en Italia como estudiante de intercambio. Al terminar la preparatoria, Brianne ingresó al College de Santa Bárbara, en California. Desde siempre había sentido una vocación especial para trabajar con niños, así que decidió estudiar psicología infantil. Pronto se adaptó a la vida universitaria, hizo amistades y comenzó una relación sentimental. Llegó el invierno de 2008 y, durante las vacaciones, la joven de 19 años decidió regresar a Reno para pasar tiempo con su familia y amigos. El viernes 18 de enero llegó a casa de su mejor amiga, planeando quedarse allí todo el fin de semana. Su agenda estaba llena: esquiar durante el día y salir por las noches a conciertos y discotecas con otras amigas. El sábado 19 de enero, Brianne planeaba asistir a un concierto de una de sus bandas favoritas, pero se sentía resfriada. Su madre, sin embargo, la animó a ir, recordándole que era una oportunidad especial. La joven aceptó y se presentó en el evento. Horas más tarde, decidió irse antes de que terminara, temiendo empeorar. Como hacía mucho frío, no quiso caminar sola hasta la casa de su amiga. En el estacionamiento, vio un auto que se disponía a salir y le pidió al conductor que la acercara. Él aceptó, y en pocos minutos Brianne estaba de regreso. Se acomodó en la casa y esperó a que sus amigas regresaran del concierto. Ellas llegaron cerca de las 3:30 de la madrugada. Charlaron un rato y luego fueron a dormir. Brianne envió un mensaje a su novio alrededor de las 4:30 y después se recostó en el sofá de la cocina, mientras sus amigas dormían en una habitación cercana. La mañana siguiente, cerca de las 9, las amigas se levantaron para preparar el desayuno, pero Brianne ya no estaba. Al principio no se alarmaron, pensaron que se había ido a dormir a otro cuarto, uno cuya puerta estaba cerrada. 40 minutos después, una de ellas tocó para despertarla. La desaparición de Brianne en esas primeras horas de la mañana dejó un vacío inquietante que nadie esperaba. La casa estaba en silencio, y la luz del invierno entraba fría por las ventanas, como si también advirtiera que algo estaba fuera de lugar. El sofá en el que había dormido estaba vacío, sin señales de que hubiera recogido sus cosas. El teléfono de Brianne no estaba a la vista, y su abrigo seguía colgado junto a la puerta. Era como si simplemente se hubiera desvanecido sin previo aviso. Ese momento marcó el inicio de una serie de interrogantes que sus amigas no tardaron en compartir entre susurros, sintiendo que quizá algo grave estaba ocurriendo. ¿Por qué se habría ido sin decir nada? ¿Habría salido a encontrarse con alguien? Afuera, la calle estaba desierta, cubierta por el aire helado de enero. Ninguno de los presentes podía imaginar que cada minuto que pasaba podría significar un riesgo mayor para encontrarla con vida. La ciudad de Reno, conocida por su tranquilidad en los barrios residenciales, no estaba exenta de misterios y peligros ocultos. Aquella mañana, sin que nadie lo supiera aún, el caso de Brianne estaba comenzando a transformarse en una historia inquietante, una que revelaría secretos, decisiones impulsivas y circunstancias que pondrían a prueba a todos los que la conocieron. La vida cotidiana se interrumpía de manera abrupta, y lo que antes parecía un fin de semana común estaba a punto de convertirse en el centro de una búsqueda desesperada. La llamaron para desayunar, pero no obtuvieron respuesta. Una de las amigas golpeó la puerta varias veces más, y al no escuchar nada, decidió abrirla. El cuarto estaba vacío. Alarmadas, recorrieron cada rincón de la casa hasta aceptar la inquietante realidad. Brianne no estaba en ninguna parte. Lo más extraño era que todas sus pertenencias seguían ahí: el teléfono, su bolso, la ropa y los zapatos. Afuera, el frío era intenso, con temperaturas bajo cero, por lo que resultaba impensable que hubiese salido solo con una camiseta ligera. De inmediato llamaron a su madre, quien no tenía idea de dónde podría estar su hija. Con el corazón acelerado, la mujer se dirigió a la casa mientras las amigas, revisando el lugar, descubrieron algo perturbador. En la almohada donde Brianne había dormido había pequeñas manchas rojas, con la inconfundible apariencia de sangre. Presas del pánico, avisaron a la policía, que no tardó en llegar para iniciar la investigación. Los agentes no encontraron señales de lucha dentro de la casa, pero detectaron detalles extraños. La manta con la que había dormido Brianne estaba tirada a varios metros del sofá,
y un oso de peluche que ella usaba como almohada auxiliar había desaparecido. No había indicios de que alguien hubiese forzado la entrada. Las amigas comentaron que nunca cerraban con llave la puerta principal, la misma que quedaba justo frente al sofá de Brianne. Aquello llevó a los investigadores a sospechar desde un inicio que podría tratarse de un secuestro. Era difícil imaginar que la joven se hubiera marchado por voluntad propia, descalza y mal abrigada, en medio de un clima tan extremo. El gran misterio era cómo el responsable había logrado sacarla de la casa sin despertar a las otras dos chicas que dormían a pocos metros. Pronto, los peritos aportaron una hipótesis basada en la evidencia hallada en la almohada. Confirmaron que la sangre pertenecía a Brianne y concluyeron que el agresor probablemente presionó su rostro contra ella con fuerza suficiente para impedir que gritara. Este método silencioso podría explicar por qué nadie escuchó nada. Además, la policía tomó muestras de la manija de la puerta y encontró ADN de un hombre que no estaba registrado en la base de datos. Sin más pistas dentro de la vivienda, las autoridades organizaron una búsqueda a gran escala por toda la ciudad. Paralelamente, comenzaron a visitar casa por casa en el vecindario, solicitando a los hombres que accedieran voluntariamente a proporcionar muestras para compararlas con el perfil genético hallado. El hallazgo de la sangre, aunque mínimo en cantidad, tenía un peso simbólico que helaba la sangre de quienes lo sabían. Implicaba que, de alguna forma, Brianne había sido herida antes o durante su desaparición. La ausencia del peluche y la posición de la manta sugerían que algo había ocurrido de manera repentina, casi calculada, en un lapso muy breve de tiempo. Las bajas temperaturas se sumaban a la preocupación. Cualquier persona expuesta al frío extremo sin ropa adecuada podría sufrir hipotermia en cuestión de minutos. Esto aumentaba la urgencia de las labores de búsqueda y hacía que cada hora perdida redujera drásticamente las posibilidades de encontrarla con vida. Los investigadores sabían que estaban ante un caso en el que la rapidez era clave, y el reloj ya corría en su contra. Mientras los oficiales recorrían las calles y tocaban puertas, en la comunidad comenzaba a crecer un sentimiento de intriga y temor. Vecinos que antes se sentían seguros empezaron a preguntarse si entre ellos se ocultaba alguien capaz de planear y ejecutar un acto tan sigiloso y violento. El caso de Brianne no solo estaba movilizando recursos policiales, sino que también estaba alterando la rutina y la percepción de seguridad de todo el barrio. Los investigadores también revisaron el teléfono de Brianne y descubrieron una serie de mensajes inquietantes entre ella y su novio. La noche de su desaparición, él había escrito numerosas ofensas, y sus amigas confirmaron que la relación estaba al borde de terminar. Esto llevó a la policía a considerar su posible implicación. Sin embargo, rápidamente se comprobó que el joven estaba en otro estado y no habría podido participar físicamente en el secuestro. Desde los primeros días, el caso se convirtió en la noticia principal de Reno y pronto llamó la atención a nivel nacional. Las fotografías de Brianne aparecieron en espectaculares y carteles, mientras que los medios locales actualizaban constantemente sobre el avance de la investigación. La policía reunió cerca de 3.000 muestras de ADN de residentes de la ciudad, pero la capacidad del laboratorio local no alcanzaba para procesar tanto material. Ante esta limitación, las autoridades recurrieron a la comunidad y en poco tiempo reunieron $150,000 para financiar análisis adicionales. Gracias a ello, los expertos pudieron procesar todas las muestras, pero ninguna coincidió con el perfil genético del presunto secuestrador. El FBI se unió al caso, concentrando sus esfuerzos en identificar al responsable. Uno de los primeros en ser investigados fue el hombre que la había llevado en su auto aquella noche. La policía consideró la posibilidad de que hubiese regresado más tarde para raptarla. Cuando los medios difundieron que deseaban hablar con él, el hombre se presentó voluntariamente, entregó una muestra de ADN y un sólido coartado, por lo que fue descartado como sospechoso. Otra pista llegó de un vecino que vivía justo frente a la casa de la amiga de Brianne. Declaró que esa madrugada, alrededor de las 5, notó una sombra frente a su ventana y escuchó a alguien intentando abrir la puerta de su casa. Tras varios intentos fallidos, el ruido cesó. En ese momento, el hombre no lo consideró grave y asumió que algún borracho había confundido la dirección. Con cada día que pasaba, el operativo de búsqueda crecía. Voluntarios se unían a las patrullas, helicópteros sobrevolaban la ciudad y unidades con perros rastreadores peinaban áreas complicadas como bosques, campos y zanjas. Sin embargo, los esfuerzos no producían ningún resultado concreto. La revisión de los mensajes entre Brianne y su novio reveló el trasfondo emocional que vivía la joven, una relación fracturada, tensiones acumuladas y palabras hirientes que había marcado las horas previas a su desaparición. Aunque él quedara descartado por ubicación, esta línea de investigación dejó claro para los agentes que Brianne había pasado sus últimas horas en un contexto de vulnerabilidad emocional.
La comunidad de Reno, acostumbrada a una rutina tranquila, se veía ahora inmersa en un clima de desconfianza. Vecinos que antes se saludaban cordialmente comenzaban a mirar con recelo a quienes vivían cerca. La sospecha de que alguien capaz de cometer un acto tan meticuloso pudiera seguir libre generaba un miedo que crecía con cada amanecer sin noticias de Brianne. El despliegue de recursos, desde tecnología forense hasta patrullajes a pie, mostraba que las autoridades estaban decididas a no dejar cabos sueltos. Sin embargo, en investigaciones así, el tiempo se convierte en un enemigo silencioso. Cada día sin respuestas no solo alejaba la esperanza de un hallazgo con vida, sino que también aumentaba el riesgo de que el rastro del culpable se enfriara para siempre. Los detectives, analizando la evidencia reunida, empezaron a dudar seriamente que aquel fuera el primer delito del responsable. La forma de actuar, el sigilo y la precisión le sugerían experiencia previa. Así, revisaron expedientes de casos sin resolver en Reno y se toparon con dos incidentes que captaron de inmediato su atención. En noviembre de 2007, apenas unos meses antes de la desaparición de Brianne, un hombre no identificado atacó a una estudiante universitaria de 21 años. Ella se encontraba en un estacionamiento cuando el agresor la derribó al suelo, sacó un arma de fuego y abusó de ella. Le ordenó guardar silencio, pero la joven, presa del pánico, gritó con todas sus fuerzas. El ruido lo desconcertó y el hombre huyó, dejando caer un paquete de anticonceptivos. Un mes después, otra estudiante, de 22 años, se hallaba frente a su casa cuando un sujeto la sorprendió por la espalda, cubriéndole boca y nariz hasta que perdió el conocimiento. Despertó dentro de una camioneta tipo pick-up. El conductor detuvo el vehículo en un lugar apartado y abusó de ella, exigiendo que no lo mirara al rostro. Terminada la agresión, la devolvió frente a su casa y le ordenó no voltear mientras caminaba hacia la puerta. La víctima, valientemente, acudió a la policía y pudo dar una descripción parcial. Un hombre blanco, de complexión robusta, con brazos bronceados, y un pick-up en cuyo interior había un pequeño zapato infantil. Ambos casos tenían otro inquietante vínculo. El atacante se llevó la ropa interior de las víctimas. Los especialistas lograron extraer ADN del cuerpo de ambas mujeres, confirmando que se trataba del mismo hombre. Con esta información en mano, los investigadores del caso Brianne solicitaron la comparación con el perfil hallado en la manija de la puerta, y el resultado fue positivo. Era el mismo sujeto. La conclusión era escalofriante. Estaban frente a un agresor sexual en serie que elegía a mujeres jóvenes y actuaba con un patrón marcado. Cuando esta revelación llegó a los medios, otra estudiante se comunicó con la policía. Relató que, una noche, alguien intentó forzar la puerta principal de su casa con tal violencia que la manija terminó doblada. No logró entrar, pero el miedo quedó grabado. A partir de las descripciones de las víctimas anteriores, la policía elaboró un retrato hablado y un perfil detallado del sospechoso. Esto se convirtió en una herramienta clave para alertar a la comunidad y afinar las líneas de investigación. El descubrimiento del vínculo entre los casos anteriores y la desaparición de Brianne cambió radicalmente la dimensión del expediente. Ya no se trataba solo de una joven perdida, sino de una posible víctima más en la cadena de un depredador meticuloso y peligroso. Esto motivó a las autoridades a redoblar esfuerzos, temiendo que pudiera atacar nuevamente en cualquier momento. La aparición de la tercera testigo, que había sobrevivido a un intento de intrusión, confirmó que el agresor no siempre lograba su objetivo, pero nunca dejaba de intentarlo. Esa persistencia y audacia indicaban que no se detendría por sí mismo. Debía ser detenido antes de que sumara otra víctima a su lista. La publicación del retrato hablado en la prensa y la televisión provocó una ola de llamadas a la policía. Algunos afirmaban reconocer al hombre, otros aseguraban haber visto a alguien parecido en bares o gasolineras. Cada pista era analizada con cuidado, pero hasta ese momento, el sospechoso parecía estar siempre un paso adelante, como si supiera exactamente cómo evadir a quienes lo buscaban. Era un hombre de estatura media, de entre 28 y 40 años, con una complexión robusta. El retrato hablado fue difundido por periódicos y noticieros locales, y las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificarlo. El ambiente en Reno se tornó tenso y sombrío. La gente sabía que un criminal serial actuaba a plena vista, y temían que pudiera golpear de nuevo en cualquier momento. Las ventas de armas y gas pimienta aumentaron drásticamente, y muchas mujeres evitaban quedarse solas en casa. A pesar de la intensa atención pública, la policía no lograba acercarse a un arresto ni a dar con el paradero de Brianne. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía un poco más. Se enviaron buzos para peinar el río local en busca de su cuerpo, acompañados por cientos de voluntarios que desafiaban el frío para ayudar.
Las líneas de emergencia recibieron más de 5.000 llamadas con pistas, pero ninguna conducía realmente hacia ella. Así transcurrió casi un mes, hasta que, el 15 de febrero, un trabajador llamó a la policía con una noticia inquietante. Durante su pausa para almorzar, había decidido tomar un atajo hacia un café, cruzando por un terreno baldío. Allí, en una zanja, vio lo que parecía un árbol de Navidad abandonado, y junto a él, algo que le llamó la atención: sobresalían unos calcetines. Al acercarse, distinguió una silueta humana y pensó que se trataba de un maniquí. Pero muy pronto comprendió que estaba frente a un cuerpo real. La policía acudió de inmediato y el hallazgo fue entregado al equipo forense para su identificación y análisis. La víctima estaba completamente desnuda, salvo por los calcetines, y junto a ella había 2 pares de ropa interior femenina. Los expertos confirmaron que se trataba de Brianne. La causa de muerte fue estrangulamiento, y, según las marcas en su cuello, el asesino había utilizado ropa interior como instrumento. El patólogo concluyó que Brianne había sido asesinada en la misma casa de donde desapareció y que su cuerpo fue retirado después. Esto confirmaba que llevaba muerta desde el día en que desapareció. En cuanto a las prendas encontradas, una de las amigas de Brianne reconoció que una de ellas le pertenecía, aunque no había notado su ausencia. El otro par no era suyo, lo que llevó a los investigadores a suponer que el asesino lo dejó allí como una especie de macabro mensaje o trofeo. La confirmación de la muerte sacudió profundamente a la comunidad. Lo que hasta entonces había sido una angustiosa búsqueda, se transformó en un duelo colectivo y en un clamor por justicia. La imagen de Brianne dejó de aparecer con la palabra desaparecida y empezó a estar acompañada por la fría certeza de un homicidio. La escena donde fue encontrada, con la extraña combinación de un árbol navideño y las prendas íntimas, no solo era perturbadora sino también simbólica, como si el agresor quisiera enviar un mensaje críptico. Los investigadores comenzaron a analizar cada detalle, buscando pistas que pudieran revelar patrones de conducta o rituales propios de asesinos seriales. La participación ciudadana, aunque masiva, se vio ahora impulsada por una rabia silenciosa. Muchos vecinos se ofrecieron a vigilar sus calles, otros comenzaron a compartir información que antes habían guardado por miedo o por considerarla irrelevante. La certeza de que Brianne había muerto desde el primer día hizo que la prioridad de la policía pasara de la búsqueda de una persona desaparecida a una cacería contra un depredador que, con toda probabilidad, seguía en libertad. Los investigadores concluyeron que el asesino había dejado esa prenda junto al cuerpo de forma deliberada, como una provocación hacia la policía. Además, la víctima había sido agredida sexualmente, y los expertos hallaron restos de ADN masculino en su cuerpo. Tal como se temía, el perfil coincidía con el de los 2 casos anteriores y con el encontrado en la manija de la puerta. La noticia del hallazgo golpeó con dureza a toda la ciudad. Miles de personas habían seguido de cerca el caso, aferrándose a la esperanza de que Brianne fuera encontrada con vida. Las siguientes semanas, los agentes continuaron trabajando sin descanso para identificar al asesino, pero cada pista se desvanecía antes de llegar a algo concreto. Buscando nuevas vías, la policía decidió compartir más información con el público. Todo indicaba que el criminal coleccionaba la ropa interior de sus víctimas. Confiaban en que algún familiar, pareja o amigo del responsable pudiera recordar haber visto algo sospechoso. Sin embargo, no recibieron datos útiles. El caso quedó prácticamente estancado. Aunque decenas de oficiales seguían asignados a la investigación, las semanas se transformaron en meses, y crecía la sensación de que el culpable había logrado escapar impune. Pero todo cambió el 1 de noviembre, casi un año después del asesinato. Un hombre, que pidió permanecer en el anonimato, contactó a la policía con un relato inquietante. Contó que su amiga había encontrado ropa interior femenina dentro de la camioneta pick-up de su novio, y al preguntarle de quién era, él dio una excusa poco convincente. Poco después del asesinato de Brianne, ese mismo hombre vendió la camioneta y abandonó la ciudad. Su nombre era James Biela, de 27 años. Los detectives comenzaron a investigar su vida y pronto descubrieron datos alarmantes. James había sido infante de marina y dominaba artes marciales. Al momento del crimen trabajaba como constructor y pasaba gran parte de su tiempo en proyectos cerca del campus universitario, en la misma zona donde se encontraba la casa de la amiga de Brianne. Conocía bien el vecindario. Indagando más, la policía descubrió un historial de violencia preocupante. Una expareja declaró que James la había golpeado en varias ocasiones y que incluso había estado a punto de matar a otro hombre con un cuchillo. También contó que, sin motivo aparente, le rompió la pata a un perro. Pese a estos antecedentes, nunca había enfrentado cargos y hasta entonces, no existía en la base de datos de ADN.
La frialdad con la que se describían sus actos dejaba claro que no se trataba de incidentes aislados. Era el perfil de un hombre con una capacidad peligrosa para la violencia, que había pasado desapercibido ante las autoridades durante años. El hecho de que hubiera trabajado en zonas cercanas al lugar del secuestro indicaba que, posiblemente, conocía la rutina y la disposición de las casas, algo que podría haberle facilitado actuar con rapidez y sigilo aquella noche. La denuncia anónima fue la chispa que reavivó la investigación. Con un nombre y un patrón de comportamiento, los detectives sentían que, por primera vez en meses, tenían en sus manos una pieza sólida que podía encajar con todo lo ocurrido. Los investigadores lograron que James regresara a Reno y establecieron vigilancia constante sobre él. También lo contactaron por teléfono para decirle que querían hablar. James aceptó sin siquiera preguntar de qué se trataba. Al día siguiente se reunió con los detectives, quienes le preguntaron dónde había estado la noche del asesinato de Brianne. Él respondió que en casa de su novia, pero se negó a proporcionar una muestra de ADN. Inmediatamente después, los agentes fueron a hablar con su exnovia. Ella declaró que su coartada era una mentira absoluta. James no había estado con ella aquella noche. Además, la mujer reveló que tenían un hijo de 4 años en común. La policía le pidió permiso para tomar una muestra de ADN del niño, y ella accedió. Los expertos concluyeron que el perfil genético del agresor coincidía, con altísima probabilidad, con el del niño, lo que implicaba directamente a un familiar masculino cercano, y por tanto, a James. Con esta evidencia, los detectives regresaron, esta vez para arrestarlo. Fue acusado formalmente por los 3 casos en los que aparecía su ADN. Aún así, James se declaró inocente. Fue enviado a prisión preventiva mientras continuaban reuniendo pruebas en su contra. Al entrevistar al padre de James, descubrieron que había consumido drogas por largo tiempo, motivo por el cual fue expulsado del cuerpo de marines. También localizaron su furgoneta y determinaron que las fibras de la tapicería coincidían plenamente con las halladas en la ropa de otra estudiante que había sido secuestrada y devuelta a su casa. Su antiguo jefe añadió un dato revelador. James renunció el mismo día en que fue hallado el cuerpo de Brianne y se marchó a otro estado. Cuando comenzó el juicio, su abogado intentó desligarlo de los casos, alegando que los crímenes tenían diferentes modus operandi. Sin embargo, el cúmulo de pruebas físicas y circunstanciales neutralizaba cualquier argumento de la defensa. La actitud de James en la sala tampoco ayudaba. Sonreía con burla y hacía gestos de mofa mientras exponían los detalles de los delitos. Aquella frialdad ante la gravedad de los cargos reforzaba la imagen de un hombre capaz de una violencia meticulosa y sin remordimientos. El uso del ADN del hijo como vía indirecta para relacionarlo con los crímenes fue un golpe maestro de la fiscalía, dejando poco margen a interpretaciones alternativas. Sumado a las coincidencias forenses y los testimonios, el caso se tornaba casi irrefutable. El descubrimiento de las fibras en la furgoneta cerraba el círculo, pues establecía un vínculo físico y directo entre el vehículo de James y una de las víctimas sobrevivientes. Este tipo de evidencia material es difícil de rebatir en un tribunal, y su acumulación inclinaba cada vez más la balanza hacia la culpabilidad. La figura de James, lejos de inspirar dudas razonables, parecía encajar con el perfil que la policía había perseguido durante meses. Un hombre violento, conocedor del terreno, con antecedentes de agresión y un patrón claro de conducta depredadora. El juicio avanzaba hacia una conclusión que, para muchos en Reno, ya estaba cantada. En 2010, poco más de 2 años después del asesinato, el jurado declaró a James culpable de todos los cargos. El siguiente paso del tribunal era fijar la condena, y la pena de muerte estaba sobre la mesa. El abogado defensor trató de convencer al juez de que no impusiera el castigo más severo. Alegó que su cliente había tenido una infancia marcada por la violencia, con un padre alcohólico que lo golpeaba con frecuencia, y destacó su buen comportamiento en prisión. Pero esos argumentos no conmovieron al juez. James fue sentenciado a muerte. Meses después, recibió además 4 cadenas perpetuas por otros cargos. Así, incluso si la ejecución nunca se llevara a cabo, algo que podría ocurrir, sus posibilidades de salir en libertad eran nulas. En los años siguientes, su defensa intentó varias apelaciones, pero en 2 ocasiones la Corte Suprema mantuvo la pena de muerte. Actualmente, James continúa tras las rejas, sin que exista una fecha definida para su ejecución. Tras su arresto, la familia de Brianne impulsó con éxito una ley en Nevada que obliga a la policía a tomar muestras de ADN a todas las personas detenidas por delitos violentos. Para ellos, si esta medida hubiera existido antes, James habría sido arrestado tras su primer ataque a un estudiante y nunca habría tenido la oportunidad de matar a Brianne. Lamentablemente, la tragedia no terminó ahí.
Exactamente 10 años después del asesinato, desapareció su prima de 19 años y hasta hoy no ha sido encontrada. La joven dijo a sus padres que viajaría a otro estado con un hombre que había conocido recientemente y después dejó de responder a cualquier llamada o mensaje. Su familia cree que algo malo le ocurrió y mantiene viva la esperanza de su regreso. La sentencia de James representó un cierre judicial, pero no emocional, para la familia y la comunidad. Saber que el responsable pagaría por sus crímenes no borraba el dolor ni la ausencia, y menos aún cuando otra desaparición volvía a golpear a la misma sangre. La nueva ley de ADN se convirtió en un legado amargo, un triunfo en la prevención, nacido de una pérdida que nunca debió suceder. Para muchos, este cambio legislativo fue una victoria agridulce, porque llegó demasiado tarde para salvar a Brianne, pero tal vez podría evitar que otras familias vivieran el mismo infierno. La desaparición de la prima, envuelta en circunstancias inquietantemente similares, reabrió viejas heridas. El eco de la historia de Brianne volvió a resonar, recordando que el peligro sigue latente y que la línea entre la rutina y la tragedia puede borrarse en un instante. Una estudiante universitaria fue encontrada sin vida en su propio departamento. Desde los primeros minutos de la investigación, los oficiales comenzaron a temer lo peor. Podría tratarse de un asesino serial actuando justo bajo sus narices. Y no era una sospecha sin fundamento. Este no era el primer crimen con características similares en aquel pequeño y tranquilo poblado. Conforme los investigadores adentraban en el caso, cada nuevo dato que surgía parecía más inquietante que el anterior, hasta que finalmente todo los condujo hacia una verdad tan inesperada como perturbadora. Shannon McNamara nació el 21 de junio de 1979 en Arlington Heights, Illinois. Creció en un hogar lleno de cariño, acompañada por sus padres y un hermano menor. Desde muy pequeña, mostró un espíritu competitivo y una pasión por el deporte, destacando especialmente en el atletismo. Durante su etapa escolar acumuló un impresionante número de medallas y lugares de honor en competencias estatales y locales. Además de sus logros deportivos, formó parte del equipo de porristas, lo que incrementó su popularidad y su sentido de trabajo en equipo. En sus últimos años de preparatoria tomó una decisión clara: quería convertirse en entrenadora escolar. Con ese objetivo, primero ingresó a un colegio comunitario en su ciudad, donde estudió durante 2 años. Posteriormente, se transfirió a la Universidad del Este de Illinois, reconocida a nivel nacional por su formación de profesores. Para Shannon, obtener un título en esta institución representaba la mejor oportunidad para lograr su meta. Aunque seguía en el mismo estado, la distancia entre su hogar y el campus la llevó a mudarse a la residencia universitaria. En el campus, Shannon entabló rápidamente una sólida amistad con 2 compañeras, Carice y Becky. Con el paso de los meses, el vínculo entre las 3 se hizo tan fuerte que, hacia el final del primer semestre, comenzaron a planear mudarse juntas a un departamento cercano a la universidad. La vida en la residencia estudiantil tenía sus ventajas, pero también imponía estrictas reglas y limitaba la privacidad, algo que las jóvenes anhelaban. Sin embargo, el presupuesto de cada una apenas les permitía cubrir lo básico, así que optaron por buscar un departamento de 3 habitaciones para dividir gastos. Mientras exploraban opciones, todas buscaron trabajos de medio tiempo para sostener sus planes. Shannon consiguió un empleo en el gimnasio del campus, un lugar donde sus habilidades y trayectoria deportiva le aseguraron el puesto sin dificultad. Fue allí donde conoció a Bobby, un joven que compartía su amor por el deporte. La conexión entre ellos fue inmediata, y con el tiempo comenzaron una relación que a Shannon le llenaba de entusiasmo y felicidad. La imagen que proyectaba Shannon en ese momento era la de una joven con un futuro prometedor, dedicada, alegre y con un círculo cercano que la apoyaba. Pero la vida universitaria, aunque llena de oportunidades, también ocultaba riesgos invisibles. Detrás de las paredes de aquel tranquilo campus se movían personas con intenciones oscuras, capaces de transformar en tragedia la rutina más cotidiana. La historia que estaba por escribirse demostraría que incluso en los lugares más seguros, la maldad puede encontrar la forma de infiltrarse. Para sus amigas y familiares, Shannon era alguien en quien se podía confiar sin reservas. Su carisma y disciplina le ganaban el respeto de quienes la conocían, y su relación con Bobby parecía fortalecer aún más ese equilibrio personal que había construido. Sin embargo, nada de esto podía prepararla para lo que vendría. A veces, los destinos más crueles no avisan, y el peligro puede estar más cerca de lo que cualquiera imagina, escondido en las sombras de la rutina diaria. El pequeño pueblo universitario no estaba acostumbrado a crímenes graves. Los incidentes eran esporádicos, y por lo general, menores. Pero en los últimos meses, un patrón inquietante comenzaba a emerger.
La muerte de Shannon no sería un caso aislado. Pronto se revelaría como parte de algo mucho más grande y aterrador. Las autoridades, aunque al inicio prudentes, pronto tendrían que enfrentar la posibilidad de que el asesino se encontrara mucho más cerca de lo que deseaban admitir. Hacia el final de su primer año universitario, las tres amigas por fin encontraron lo que parecía ser el lugar ideal para vivir, un departamento a solo unos minutos caminando del campus. Un nuevo edificio de viviendas estaba a punto de concluir su construcción, y las jóvenes decidieron sin dudar que ese sería su nuevo hogar. Pagaron el depósito y comenzaron a contar los días para la mudanza, programada justo para el inicio de su segundo año de estudios. Sin embargo, sus planes se desmoronaron de forma abrupta. Poco antes de que concluyera el curso, un incendio devastador estalló en el edificio, arrasando también con otras 10 estructuras cercanas. Las llamas consumieron gran parte de la construcción, y tras una minuciosa inspección, los bomberos determinaron que el fuego había sido provocado de manera intencional. La policía inició una investigación para dar con el responsable, pero el caso no arrojó resultados concretos. Shannon y sus amigas se vieron entonces obligadas a buscar otro lugar donde vivir, casi a las carreras, y con el año académico a punto de terminar. Finalmente encontraron una alternativa, un departamento de 3 habitaciones en la misma calle, aunque no en un edificio nuevo y ubicado en la planta baja. No era la opción que soñaban, pero dada la escasez de tiempo y opciones, aceptaron. Así, al comenzar su segundo año, se mudaron a su nuevo hogar. Para entonces, Shannon tenía 21 años, y junto a Caris decidió inscribirse en clases de verano para adelantar materias. Eso significó que, a diferencia de otros estudiantes, ellas no regresarían a casa durante las vacaciones. A inicios de junio, Shannon consiguió trabajo como mesera en un bar local, ya que el gimnasio del campus cerraba hasta el siguiente semestre y necesitaba ingresos para pagar la renta. Caris también consiguió empleo como mesera, pero en un establecimiento distinto, donde con frecuencia le asignaban turnos nocturnos. La madrugada del 11 de junio, alrededor de las 2:30, Caris terminó su jornada y emprendió el camino de regreso a pie, como solía hacer, pues solo debía recorrer unas cuantas calles. Aquella noche, sin embargo, algo inquietante ocurrió. Mientras caminaba, notó que un auto circulaba detrás de ella a una velocidad inusualmente lenta. Intrigada y algo nerviosa, aceleró el paso, pero el vehículo también incrementó su velocidad. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Cuando estaba cerca de su departamento, alcanzó a llegar a la entrada, pero el automóvil se detuvo justo frente al edificio. Caris, asustada, llamó de inmediato a su novio para contarle lo sucedido. Él le aconsejó que fuera a su casa para pasar la noche. Antes de salir, Caris empezó a recoger algunas cosas y tocó en la puerta de Shannon, pero no obtuvo respuesta. Suponiendo que su amiga no se encontraba en casa, echó un vistazo a la calle y comprobó que el vehículo ya no estaba allí. Tranquilizada, se dirigió a la casa de su novio. A la mañana siguiente, cerca de las 8:45, él la llevó de regreso a su departamento antes de irse a trabajar. Caris entró en el edificio sin sospechar que estaba a punto de descubrir algo que marcaría un antes y un después en sus vidas. Aquel incendio que meses atrás había cambiado sus planes de vivienda había sido un recordatorio de que, en cualquier momento, lo inesperado podía trastocar su rutina. Sin embargo, lo que estaba por suceder superaría cualquier adversidad anterior. Ni Caris ni Shannon imaginaban que los riesgos que acechaban no siempre venían en forma de fuego o desastre natural, sino que podían adoptar un rostro humano y una voluntad perversa. La noche del 11 de junio quedó grabada en la mente de Caris. El auto, su comportamiento extraño, la sensación de ser observada, todo formaba una secuencia inquietante que, más adelante, adquiriría un sentido aterrador. En aquel instante, ella solo quería alejarse y encontrar seguridad en un lugar familiar, sin saber que el peligro quizá ya había traspasado la puerta de su propio hogar. Los departamentos de planta baja, como el que ellas habían alquilado, ofrecían accesibilidad, pero también cierta vulnerabilidad. Ventanas al nivel de la calle, entradas fáciles de vigilar y menos barreras entre el interior y el exterior. Sin proponérselo, las amigas habían elegido un lugar que facilitaba a cualquiera con malas intenciones acercarse sin levantar demasiadas sospechas. Esa decisión, tomada por necesidad, pronto se convertiría en un detalle clave para entender lo que estaba por suceder. Al abrir la puerta, Caris notó algo extraño. El cerrojo superior no estaba puesto. Pensó que eso solo podía significar que Shannon estaba en casa, así que entró sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. La escena que se desplegó ante sus ojos fue aterradora. Shannon yacía en el suelo de la sala, rodeada por un charco de sangre. Llevaba puesta únicamente parte de su ropa superior.
La prenda inferior había desaparecido por completo. Paralizada por el impacto, Carice salió corriendo hacia el departamento de unos vecinos, desde donde marcó al 911. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, y al ver el cuerpo, no tardaron en concluir que tenían ante sí un homicidio. La posición de Shannon resultaba extraña. Sus brazos estaban extendidos hacia arriba en un ángulo antinatural, lo que hizo sospechar que alguien los había colocado así después de matarla. El cuerpo mostraba múltiples cortes, moretones y raspaduras, señales claras de una agresión brutal. La policía local solicitó de inmediato la colaboración de los investigadores estatales. No se trataba solo de la falta de recursos para manejar un caso tan grave, había una razón más alarmante. Casi exactamente 2 años antes, en esa misma zona, otra joven había sido asesinada en circunstancias muy similares. El 29 de junio de 1999, el cuerpo de Amy, una joven de 20 años, fue hallado en su departamento, a solo unos minutos a pie del hogar de Shannon. Los paralelismos eran inquietantes. En ambas ocasiones, un intruso había entrado en la vivienda de una mujer joven, la había atacado con extrema violencia y después había huido. Los detectives comenzaron a preguntarse si no estarían frente al mismo responsable, un asesino serial que se movía libremente por su comunidad. En un pueblo universitario cuya economía giraba en torno al campus, la noticia de un asesino podía tener consecuencias devastadoras para su reputación. Por esa misma razón, el caso de Amy había recibido muy poca cobertura en la prensa local. En 2 años, prácticamente no se hablaba de él públicamente. Ahora, con un segundo asesinato, la presión sobre la policía era inmensa. Los ciudadanos exigían resultados y un culpable. Mientras los forenses examinaban cada rincón de la escena y los especialistas analizaban el cuerpo de Shannon, los detectives dirigieron su atención hacia los primeros posibles sospechosos. El novio de Shannon, Kate, relató que la noche anterior ella había ido a su casa y después se habían reunido con amigos en común. Más tarde, ya entrada la noche, Shannon decidió regresar a su departamento mientras él se quedaba un rato más. Según su testimonio, horas después él se marchó a casa y, cuando la dejó, Shannon estaba bien. Sus palabras parecían claras, pero la policía sabía que, en casos como este, el círculo más cercano suele ser el primer punto de partida. El hallazgo del cuerpo no solo sacudió la tranquilidad del vecindario, sino que reavivó viejos temores que habían quedado latentes desde el asesinato de Amy. La idea de que un depredador pudiera estar acechando en silencio desde hacía años era difícil de asimilar. Ahora, los investigadores tenían que determinar si ambos crímenes eran obra de la misma mente enferma, y si esa persona seguía caminando entre ellos, esperando su próxima oportunidad. Para Carice, la imagen de su amiga tendida en el suelo sería algo imposible de olvidar. El contraste entre la Shannon sonriente y llena de vida que había visto días antes y el cuerpo sin vida en el piso de la sala era un golpe emocional del que tardaría en recuperarse. Esa mañana, al abrir la puerta, no solo entró en su departamento, también cruzó el umbral hacia un misterio oscuro y peligroso. En el ambiente del campus y de las calles cercanas comenzó a respirarse una sensación de inquietud. Los estudiantes hablaban en voz baja, intercambiando rumores y teorías, mientras la policía mantenía gran parte de la información bajo reserva. Todos sabían que el tiempo era crucial. Si se trataba del mismo asesino, podía volver a actuar en cualquier momento. Escuchando el relato de Carice sobre el automóvil que la siguió aquella noche, los detectives cotejaron los tiempos y llegaron a la conclusión de que, mientras ella regresaba a casa, Shannon aún se encontraba con Kate y sus amigos. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el novio de la víctima. Había estado en su departamento la noche del asesinato, y aunque insistía en que no tenía nada que ver, en teoría tuvo la oportunidad de cometer el crimen. Un detalle levantó más sospechas. En un principio, Kate se negó a entregar una muestra de ADN a la policía. Poco después cambió de opinión y aceptó, pero aquella negativa inicial no pasó inadvertida. Los investigadores ampliaron su búsqueda de pruebas. No solo revisaron el departamento de Shannon, sino que inspeccionaron los contenedores de basura de todas las casas cercanas. Era un procedimiento habitual, pues no era raro que los responsables se deshicieran allí del arma homicida o de objetos comprometedores. Y en este caso, la rutina dio frutos. Dentro de un contenedor frente al edificio de Carice, encontraron un cuchillo de cocina manchado de sangre. Carice lo reconoció de inmediato como parte del juego de cuchillos de su propio departamento. El hallazgo fue enviado de urgencia al laboratorio forense. Pese a su cooperación, Carice tampoco fue descartada como sospechosa. Su versión sobre el misterioso coche y su decisión de ir a pie hasta la casa de su novio resultaban extrañas para los investigadores. Además, descubrieron que su relación sentimental había tenido episodios de tensión.
Unas semanas antes, su novio, en estado de ebriedad, había ido hasta su departamento. Carice no quiso dejarlo entrar, y él reaccionó pateando la puerta hasta derribarla. Al día siguiente, el joven llevó una nueva puerta y la instaló, disculpándose por lo ocurrido. Aunque para Carice y sus amigas aquello había quedado en el pasado, para los detectives era un motivo válido para no excluirlo de la investigación. Mientras tanto, el equipo forense comenzó a entregar datos reveladores. En una de las mallas metálicas de las ventanas, encontraron un corte de gran tamaño, lo que hacía pensar que el intruso había ingresado por ahí. Esta teoría se reforzaba con otro hecho: la puerta principal no mostraba signos de forzamiento. Los expertos consideraron que el ataque había comenzado mientras Shannon dormía, pues las huellas de la lucha iban desde su dormitorio hasta la sala, donde fue hallado su cuerpo. Dentro del departamento, hallaron varios indicios que podrían resultar clave: un fragmento de guante de hule, el mango de un cúter y algunas hojas de repuesto para esa herramienta. Sin embargo, la pista más intrigante estaba por revelarse, una que podría unir piezas dispersas del rompecabezas y acercar a los investigadores a la identidad del asesino. El cuchillo hallado en la basura no solo era un objeto físico, era, potencialmente, un hilo conductor hacia la verdad. Si las pruebas de laboratorio confirmaban que la sangre era de Shannon y se encontraban huellas o rastros biológicos del agresor, los investigadores tendrían una conexión directa con el culpable. En un caso tan delicado, cada minuto contaba y cada objeto podía ser la pieza que definiera el resultado de la investigación. El corte en la malla de la ventana sugería premeditación. No era un daño accidental. Alguien había llevado consigo una herramienta para crear esa abertura, lo que indicaba que había planeado la entrada. Este detalle, junto con la aparente ausencia de ruidos fuertes que pudieran alertar a los vecinos, dibujaba el perfil de un atacante calculador, posiblemente familiarizado con la rutina de Shannon y el diseño del departamento. Para los detectives, la escena se estaba transformando en un tablero donde cada elemento, la posición del cuerpo, el cuchillo, el guante roto, la ventana cortada, formaba parte de una misma historia, narrada no con palabras, sino con rastros físicos y silenciosos. Lo que faltaba era descifrar esa historia antes de que el asesino tuviera la oportunidad de atacar de nuevo. Entre las evidencias recogidas en el departamento de Shannon, una llamó especialmente la atención: una tarjeta bancaria doblada a la mitad que no pertenecía a ninguna de las tres compañeras de piso. En el plástico aparecía el nombre de Anthony Merza. Mientras la policía intentaba averiguar quién era ese hombre, los peritos forenses terminaron su análisis del cuerpo. Determinaron que la causa de muerte había sido estrangulamiento. En la boca de la víctima hallaron un trozo de tela, y en su cuello, marcas evidentes de presión. El examen reveló además múltiples heridas de arma blanca y abrasiones repartidas por todo el cuerpo, tantas que los especialistas perdieron la cuenta. Varias de esas lesiones correspondían probablemente a actos de defensa. Shannon había luchado. Debajo de sus uñas se encontraron restos de piel ajena, indicio de que alcanzó a arañar a su agresor. Dichas muestras fueron enviadas al laboratorio para un análisis de ADN, aunque los resultados tardarían días en llegar. Los expertos confirmaron también que había señales de abuso sexual, pero no hallaron rastros biológicos del atacante. Con la espera de los análisis en marcha, los detectives concentraron sus esfuerzos en localizar al hombre cuyo nombre aparecía en la tarjeta. El hecho de que estuviera doblada sugería que quizás se había usado como herramienta para intentar abrir la puerta. Sin embargo, la cerradura nueva instalada por el novio de Carice era demasiado segura para ese método. Por ello, la hipótesis más plausible era que el intruso, al no poder forzar la entrada, cortó la malla metálica de la ventana con un cúter y entró por ahí. Aún así, no había certeza de que la tarjeta estuviera relacionada con el crimen. En aquel departamento vivían 3 jóvenes que recibían visitas frecuentes, y no era imposible que algún conocido la hubiera perdido allí en otro momento. Las pesquisas llevaron a identificar al dueño, un hombre de unos 30 años que vivía justo enfrente, en un edificio al otro lado de la calle. Al ir a buscarlo, no lo encontraron en su hogar. Pronto supieron que estaba en el apartamento de un vecino. Anthony fue hallado dormido en el piso de la sala, y los detectives tuvieron que despertarlo. Declaró que había pasado toda la noche bebiendo con su amigo y que no salió en ningún momento. Lo último que recordaba era estar viendo caricaturas en la televisión alrededor de las 2 de la mañana. Su amigo corroboró que habían estado bebiendo juntos, aunque añadió que se había ido a dormir y no volvió a ver a Anthony hasta la mañana siguiente. La tarjeta doblada se convirtió en un símbolo ambiguo dentro del caso. Podía ser la pista crucial que vinculara a un sospechoso con la escena del crimen o un simple despiste sin relevancia. Los investigadores sabían que, en una investigación,
la delgada línea entre evidencia y coincidencia podía ser letal si no se seguía cada posible conexión. La brutalidad del ataque contra Shannon hacía pensar que el autor no solo había planeado su entrada, sino que además estaba dispuesto a usar una violencia excesiva para someterla. El trozo de tela en la boca indicaba un intento de silenciarla, quizá para evitar que pidiera ayuda. Esto sugería que el agresor temía ser descubierto y que conocía el riesgo que corría si alguien escuchaba sus gritos. Mientras esperaban los resultados del ADN encontrado bajo las uñas de Shannon, la presión sobre los detectives aumentaba. El miedo comenzaba a extenderse entre los vecinos, y la imagen de un asesino que se colaba por las ventanas se arraigaba en la mente de los estudiantes y residentes. La pregunta no era solo quién había matado a Shannon, sino si esa persona estaba lista para atacar de nuevo. Al observar detenidamente a Anthony, los detectives notaron que tenía moretones y cortes visibles en las manos y los brazos. Él explicó que la noche anterior había roto accidentalmente un vaso y se había cortado con los fragmentos de vidrio. Afirmó no conocer a Shannon ni a sus compañeras de piso, aunque admitió que las había visto en algunas ocasiones, ya que vivía justo frente a su departamento. En cuanto a la tarjeta bancaria doblada hallada en la escena, aseguró que la había perdido el día anterior. La policía no se conformó con su palabra y solicitó órdenes judiciales para registrar los departamentos de Anthony y de su amigo, así como para obtener muestras forzadas de ADN. Durante la búsqueda en su vivienda, hallaron una caja de guantes de hule similares al fragmento encontrado en la escena del crimen. También descubrieron varias publicaciones procedentes de Alemania de las décadas de 1930 y 1940, junto con manuales sobre fabricación de explosivos. Al examinar su computadora, encontraron un dato inquietante. El dispositivo había sido encendido a las 3:29 de la madrugada, algo que no coincidía con su versión de que lo último que recordaba era estar viendo caricaturas a las 2. Más perturbador aún fue que su dirección de correo electrónico contenía las palabras Asesino Serial 2000. La investigación tomó un giro más oscuro cuando los detectives localizaron en su computadora imágenes de contenido sexual extremo, fotografías de mujeres adultas con animales y material prohibido que involucraba a menores de edad. Aquello fue suficiente para llevarlo de inmediato a la comisaría. Allí, le pidieron que se quitara la camiseta, revelando más arañazos y hematomas, imposibles de atribuir, siquiera con esfuerzo, a un simple accidente doméstico. Anthony mantuvo su inocencia en todo momento, pero en un momento de la conversación preguntó algo que dejó a los investigadores desconcertados: ¿por qué no me han arrestado todavía? Con las pruebas de material ilegal en su computadora, la policía ya tenía base para detenerlo, y esa misma noche lo hicieron. Aunque aún esperaban los resultados del análisis de ADN, un proceso lento en 2001, el arresto les otorgaba tiempo para profundizar en el perfil de este sospechoso. Pronto supieron que Anthony había servido en el ejército durante algunos años antes de ingresar a la universidad. Su historial incluía múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y por participar en peleas. Meses antes, había sido detenido tras invitar a una pareja desconocida a su casa y acosar a la mujer, provocando que su pareja interviniera, desencadenando una pelea violenta. El conjunto de hallazgos convertía a Anthony en un sospechoso con un perfil preocupante: un pasado militar, antecedentes de conducta agresiva, acceso a materiales peligrosos y un rastro de comportamiento perturbador. Incluso sin la confirmación inmediata del ADN, los investigadores sabían que debían tratarlo como una amenaza seria. La coincidencia de los guantes de hule y las heridas en su cuerpo no podía ignorarse. Para los detectives, la escena comenzaba a encajar: alguien con conocimientos para entrar sin ser detectado, fuerza física para someter a la víctima y la frialdad suficiente para dejar tras de sí una escena de violencia calculada. Pero lo que más inquietaba a los investigadores no era solo si Anthony había matado a Shannon, sino si ese patrón de conducta podría estar vinculado a otros crímenes en el pasado. El tiempo se había convertido en su aliado gracias a la detención, pero cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas, y el verdadero alcance de la amenaza que representaba a Anthony aún estaba por descubrirse. La pelea con la pareja desconocida no fue el único episodio inquietante en el historial de Anthony. Los detectives contactaron a varios de sus antiguos compañeros del ejército, quienes coincidieron en que, aunque no recordaban que hubiera mostrado señales evidentes de violencia homicida durante el servicio, sí bebía en exceso con frecuencia. Uno de ellos relató algo especialmente perturbador. Tiempo después de dejar el ejército, fue a visitarlo y entró en su departamento. En una de las paredes vio recortes de periódicos sobre el asesinato de una mujer. Al cotejar las fechas, los investigadores sospecharon que aquellos artículos podían referirse al homicidio de Amy Warner, ocurrido 2 años antes, a pocas millas de donde Anthony vivía en ese entonces. Con el peso de la evidencia en el caso de Shannon,
los detectives comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que Anthony también estuviera vinculado a otros crímenes sin resolver. Sus indagaciones revelaron que trabajaba en un centro recreativo del campus, en el mismo edificio donde se encontraba el gimnasio universitario. Aunque sus turnos no coincidían con los de Shannon, un compañero de trabajo aportó un dato inquietante. Un día lo vio subirse a un lavabo y mover una loseta del techo, para luego colocarla nuevamente en su lugar. Intrigado, este compañero esperó a que Anthony se marchara, revisó el lugar y encontró un arma de fuego escondida allí. La pregunta era inevitable: ¿por qué alguien necesitaría ocultar un arma en su lugar de trabajo? Otro excompañero del ejército, con quien Anthony mantenía contacto, contó un episodio alarmante. Vivía con su novia en otro estado, y Anthony los visitó en varias ocasiones. En su última visita, mientras el amigo trabajaba, Anthony se quedó a solas con la mujer. Después de beber en exceso, se tornó agresivo, la empujó al suelo y comenzó a estrangularla. La víctima estaba convencida de que iba a matarla, pero logró zafarse y correr hasta la casa de un vecino, desde donde llamó a la policía. El novio de la mujer, sin embargo, la convenció de retirar la denuncia, asegurando que nunca volverían a tener contacto con Anthony. Los detectives también localizaron a una expareja que narró un episodio igual de perturbador. Anthony la agredió sexualmente con brutalidad, casi la asfixió y la retuvo en su departamento por más de 24 horas, impidiéndole salir. La mujer necesitó atención médica y aunque consiguió escapar, decidió no presentar una denuncia. Estos testimonios dibujaban el retrato de un hombre con un patrón claro de violencia, control y sadismo. Además, surgieron conocidos que afirmaban que Anthony les había confesado, sin aparente remordimiento, su participación en diferentes actos criminales. No eran simples rumores. Los relatos coincidían en detalles, y el tono con el que él hablaba de esas acciones dejaba entrever que disfrutaba el poder que sentía al dominar y atemorizar a otros. Para los investigadores, la suma de todos estos testimonios y hallazgos pintaba un cuadro alarmante. Anthony no era un sospechoso ocasional atrapado por casualidad en medio de un caso. Su historial mostraba una conducta repetitiva, violenta y predatoria, capaz de escalar hasta el homicidio. El dato de los recortes periodísticos sobre el asesinato de Amy Warner reforzaba una teoría que empezaba a cobrar fuerza. Tal vez Anthony no solo estaba detrás de la muerte de Shannon, sino que había perfeccionado su modus operandi con el tiempo. En ese punto, la prioridad de la policía ya no era solo confirmar si su ADN coincidía con las muestras halladas bajo las uñas de Shannon, sino también indagar si estaban ante un depredador que había estado actuando durante años, protegido por el silencio de sus víctimas y la falta de conexiones entre casos pasados. A varias personas, Anthony les dijo sin rodeos que él había matado a Amy Warner. A otros, les confesó que había sido quien provocó el incendio del edificio en el que Shannon y sus amigas planeaban mudarse, y que durante las vacaciones de Año Nuevo se había colado en cada departamento del edificio frente a su casa, abriendo las puertas con una tarjeta. Ese era, precisamente, el edificio donde Shannon fue asesinada. Cuando los investigadores preguntaron por qué nadie había informado a la policía, todos dieron una respuesta similar. Creyeron que Anthony estaba bromeando. Finalmente, los detectives lograron una conexión directa entre él y Amy Warner. Descubrieron que, poco antes del asesinato de la joven, Anthony salía con una mujer que trabajaba como niñera para Amy, cuidando de su hijo. Un día, esa niñera llevó a Anthony al departamento de Amy, confirmando que él conocía a la víctima y que había estado en su casa. La niñera, llamada Tara, también entregó datos inquietantes. Al momento de su arresto, ella seguía siendo su pareja, aunque confesó que la golpeaba con regularidad. Aún así, declaró que lo seguiría amando incluso si se confirmaba que había matado a las dos chicas. Con todos esos testimonios reunidos, los investigadores comenzaron a tener una imagen muy clara. Su sospechoso era un hombre extremadamente violento, especialmente bajo los efectos del alcohol. Fue en ese punto cuando, desde el laboratorio, llegó la pieza de evidencia definitiva. El análisis de ADN de las partículas de piel encontradas bajo las uñas de Shannon coincidía de manera exacta con el perfil genético de Anthony. Aquello probaba que ella lo había arañado la noche de su asesinato, dejando en su cuerpo la marca de su resistencia y sellando la conexión física entre víctima y agresor. Con la evidencia reunida, el caso fue enviado a la fiscalía. Aunque la prueba de ADN ya estaba lista para el juicio, la policía todavía descubrió un elemento más. Compañeros de trabajo de Anthony les contaron que de su lugar de empleo había desaparecido un cúter. Los agentes mostraron fotografías de las piezas halladas en la escena del crimen, y los testigos confirmaron que se trataba de un modelo idéntico al que faltaba. Ante el peso de las pruebas, el fiscal anunció que buscaría la pena de muerte para Anthony. La fecha de inicio del juicio se fijó para enero de 2002,
ya que, dada la gravedad de la posible condena, era necesario contar con más tiempo para preparar el proceso. Mientras tanto, Anthony contrató a un investigador privado con la esperanza de encontrar evidencias que demostraran su inocencia, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y no apareció nada sólido que contrarrestara la abrumadora montaña de cargos en su contra. La frialdad con la que Anthony había hecho comentarios sobre crímenes graves a conocidos ahora adquiría un nuevo significado. No eran bromas, sino confesiones veladas. Los testigos que alguna vez lo tomaron a la ligera empezaban a darse cuenta de que, sin saberlo, habían escuchado fragmentos de una verdad sangrienta. La confirmación del ADN bajo las uñas de Shannon no dejaba espacio a la duda. Era la prueba física de un enfrentamiento mortal, un instante en el que ella, luchando por su vida, logró dejar una huella en su asesino. Esa evidencia, unida a los antecedentes y a los objetos hallados, formaba un caso sólido que difícilmente podría ser debilitado en un tribunal. El hallazgo del cúter desaparecido del trabajo de Anthony añadía un detalle más a su perfil. No solo era violento, sino también meticuloso al elegir y ocultar sus herramientas. Esa combinación de impulsividad brutal y planificación cuidadosa hacía de él un individuo especialmente peligroso, tanto para quienes lo conocían como para la comunidad en general. Cuando comenzó el juicio, la defensa centró todos sus esfuerzos en convencer al jurado de que Anthony no era una mala persona y que no había cometido el asesinato. Presentaron a familiares, antiguos compañeros de escuela, profesores y cualquier testigo dispuesto a describirlo como un hombre amable y no agresivo. También relataron su infancia difícil. Su madre lo abandonó y quedó al cuidado de su padre, cuya nueva esposa lo golpeaba con frecuencia y lo humillaba constantemente, dejando en él profundas secuelas emocionales. Los abogados hicieron hincapié en su problema con el alcohol, tratando de argumentar que, bajo sus efectos, Anthony no era plenamente consciente de sus actos. Sin embargo, con la evidencia del ADN de Anthony encontrada bajo las uñas de Shannon, estos intentos resultaron inútiles. El 12 de enero de 2002, el jurado lo declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a la pena de muerte, quedando recluido a la espera de su ejecución. Esa condena, sin embargo, nunca se llevó a cabo. En 2011, el gobernador de Illinois impuso una moratoria a la pena capital, lo que conmutó su sentencia por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto al asesinato de Amy Warner, nunca se logró demostrar su participación. El principal obstáculo fue la ausencia de ADN ajeno en el cuerpo de la víctima, lo que ha dejado ese caso sin resolver hasta el día de hoy. La muerte de Shannon marcó profundamente a una de sus compañeras de clase, quien, impulsada por lo ocurrido, se inscribió en cursos de defensa personal. Con el tiempo decidió que debía compartir ese conocimiento con tantas mujeres como fuera posible, fundando su propio programa de entrenamiento. Aquella iniciativa creció hasta capacitar a más de 50,000 mujeres, convirtiéndose en uno de los cursos más reconocidos del país. El juicio dejó claro que, por encima de las explicaciones sobre su infancia o el alcohol, lo que definió el veredicto fue la contundencia de las pruebas físicas. La huella genética de Anthony, incrustada bajo las uñas de Shannon, era el testimonio silencioso de una lucha desesperada por sobrevivir. Esa prueba no solo conectó al asesino con la escena, sino que narró, sin palabras, el momento en que la víctima intentó resistir hasta el final. La cadena perpetua aseguraba que Anthony no volvería a estar en libertad, pero para la familia de Shannon y para quienes creyeron que también era responsable de otros crímenes, quedaba la amarga sensación de que no todas las víctimas habían recibido justicia. El caso de Amy Warner, con sus inquietantes similitudes, sigue siendo una herida abierta que alimenta las dudas y las teorías. La historia de la amiga de Shannon, que transformó su dolor en un movimiento de empoderamiento femenino, es un recordatorio de que incluso en las tragedias más oscuras puede surgir una fuerza capaz de cambiar vidas. Sus cursos no solo enseñaron técnicas físicas, sino también la importancia de la confianza, la prevención y la determinación para no ser víctimas.